Recibimos a la diputada por el Frente Amplio, la doctora y pediatra Cristina Lustenberg, que creó su propia lista y ahora está juntando firmas justamente para ser un sector oficial dentro del Frente Amplio. Tenemos muchas cosas para hablar con ella, fue viceministra de Salud Pública, bueno, siempre luchó mucho por las políticas de salud, de primera infancia, y últimamente es una de las que se ha opuesto a los cambios justamente en la ley del etiquetado frontal. Estamos hablando de los octógonos que ustedes ven en los artículos cuando van a comprar. La verdad es que cuesta hablar de un solo motivo por el que la invitamos, ¿no? Sí. De un solo tema por el que Cristina esté acá. Así que bienvenida, muchas gracias por estar. Y vamos a arrancar con una dinámica que tenemos. Bueno. Así empezamos jugando, ¿viste? Y arranca más bueno, light. Gracias. Light más o menos, vamos a ver. Bueno, Entonces, por eso. Se llama Complete la oración, ¿está? Bueno. ¿Te parece? Largamos, chiquilinas. Sí, vas a ver. Bueno. No ganas nada, ¿eh? Te avisamos. No estoy Si andás muy acostumbrada. bien, vemos sobre la marcha. No ganas nada. Bueno, Tabaré Vázquez tenía su lucha con el cigarrillo. Cristina Lustenberg tiene... Una lucha por la infancia y la adolescencia en este país. Que el lugar donde un niño nazca no determine las oportunidades que tenga. Esa es mi lucha, es mi pasión, entre tantas. Por quebrar desigualdades siempre. Las de género, tengo muchas, pero las de infancia y adolescencia son la motivación por la cual elegí la pediatría y por la cual decidí estar en el sistema político. ¿Estos días te sentiste muy movilizada por el tema de los abusos que han aparecido en la prensa? Los múltiples. Estos días, cuando salen... el Uruguay tiene 4.700, según los últimos datos del CIPIAB, niños que sufren, y niñas y adolescentes, algunas situaciones de abuso y maltrato por año. Así que imagínense si esto es doloroso, si es desgarrante, si son temas estructurales que el Uruguay tiene que desenmascarar y realmente resolverlos. Porque el tema de la trata, son temas muy duros, que particularmente a las niñas, a las adolescentes, a los niños en nuestro país, desde hace muchos años es un tema que estamos trabajando, y cuando se visualizan estas situaciones de una maternidad forzosa, de un abuso sexual, lo que es el embarazo en las niñas y adolescentes, realmente son situaciones desgarrantes. Volvamos a la dinámica. Según Mujica, a Astori le falta sex appeal. A Lustenberg le falta... Y a mí a veces me falta relajarme un poco más. Tengo como un exceso de responsabilidad, siempre estoy estudiando todo. Bueno, esto que mismo proponen ustedes es una dinámica, para ustedes quizás es así, para mí me genera mucha responsabilidad con la gente, con los votantes, con los ciudadanos del país por la responsabilidad que ocupo. Entonces, capaz en algunos momentos, no es que deba ser exigente conmigo misma porque forma parte ya de mi personalidad y cuando uno ocupa estos lugares, pero capaz que tengo que ser un poco más relajada. En tu ser político, digamos. No en tu ser profesional doctora, sino en tu ser político, ¿no? Un poco menos así, exigente conmigo misma de una manera tan obsesiva. Venís bárbaro igual por las dudas, para que te quede tranquila. No, Venís todavía muy me bien, falta. Vamos a ver en qué vamos. Marini Ríos dice admirar la figura del general Artigas. Lustenberg admira la figura de... Yo ahí tengo tantas. Y mujeres, no es una sola como tal. Puedo admirar a Paulina Luisi, primera mujer médica en este país, la primera feminista Enriqueta Conte Riquet, que fue la que creó una maestra los centros de los jardines en nuestro país, que fue pionero. A mujeres y hombres de nuestro país no tengo una figura realmente una sola que te diga así es. Hay un combo. Es como hay muchas. ¿Extrañas el ejercicio? Perdón, abro un paréntesis. ¿Extrañas el ejercicio pleno de la profesión de doctora? Sí, lo extraño. ¿Y por qué no volvés a él? Muchísimo, porque yo me dedico casi 16, 18 horas por día, por no decirte que a veces hasta sueño con la responsabilidad que tengo. Tengo mi vocación de pediatra desde que soy muy pequeña, desde los 6 años manifesté en mi familia que mi vocación era ser médica y ser pediatra, pero a lo largo, sí, así, y no lo cambié a lo largo de los años, pero fui entendiendo que a través de la política uno logra transformaciones colectivas, como yo decía, mi pasión. Pesa más el ser político que la profesión Y ahora médica. cada día más
estoy entendiendo que haciendo política hago muchas cosas por mejorar Por la eso vida de los pesa más niños. el ser es uno, político cuando que- fui poniendo así en la balanza y en un momento cuando no era, tenía lugares de responsabilidad técnica, hasta cuando estuve en Uruguay Crece Contigo, compatibilicé las dos funciones, pero también me llevaba que hacía ambulancia de noche, yo tengo 3 hijas, los fines de semana, me dedico mucho a la función pública porque no la concibo yendo 4, 6, 8 horas, y entonces llegó un momento que también, como todas las mujeres, cuando estamos en lugares tuve que decidir un poco, porque si no se me estaba yendo la mano en horas fuera de casa, en la pasión que me genera esto, pero hoy sí tengo una vocación de hacer política. Eso, si la ciudadanía me sigue eligiendo y permitiendo estar en estos lugares, cada día más me gustaría aportarle al país. Bueno, cuando Graciela Bianchi se enoja, tuitea. Cuando Cristina se enoja, Bueno, ahí... Cuando Cristina se enoja, Se me cambia la cara, tengo como una cosa de expresión que es muy notoria. A veces tengo un sincericidio muy importante, así cuando me enojo puedo alzar la voz. Estudio mucho los temas cuando a veces me puedo sentir desafiada. Pero bueno, como cualquiera de las personas. ¿Cuándo te sentiste desafiada? Y muchas veces. Uno, pero últimamente. Sofía. En uno de los temas, quizás hoy si hablamos del etiquetado de alimentos, ¿no? Yo no generalmente como política, en cada uno de los lugares que ocupé, lugares de responsabilidad, siempre fui una persona que apuesta al diálogo porque pienso que la ciudadanía nos elige para eso, nos elige para que los políticos nos pongamos de acuerdo en solucionar los problemas que tiene el país y que tiene la gente. Podemos tener diferencias, tenemos cuando un país democráticamente, como hoy pasa, que tenemos un gobierno electo por una coalición multipartidaria, yo soy Frente Amplista y formo parte de la oposición, pero hay en algunas cosas que a mí me gusta trabajar en conjunto, defiendo las políticas de Estado. A veces cuando uno está en estos lugares, el otro día con la política de etiquetado de alimentos, quizás se usaron agravios, porque una cosa es disentir, no estar de acuerdo, pero otra cosa es agraviar. Entonces en esas cosas no entro, al contrario, me desafían a trabajar mucho más. Entonces, nunca le falto el respeto. Nunca le falto el respeto a las personas, por más que esté difiriendo. Y bueno, esas ¿Pero cosas... por quién te sentiste agraviada? fue Pedro Flores. Estos días creo que fue un integrante de la Cámara de la Industria Alimentaria que usó unos términos que no quiero entrar en esa confrontación porque hay tantos problemas para hablar con la ciudadanía, para resolver, que cuando uno entra en esas confrontaciones, la verdad que es lo que hace a los uruguayos que no resolvamos los temas. Yo trabajé mucho, por ejemplo, apoyando conjunto con muchos integrantes de la bancada de Frente Amplio medidas que el gobierno fue tomando en la pandemia, en diferentes cosas que queremos que seamos políticas de Estado, como ahora estamos promoviendo una ley de etiquetado de alimentos, la ley que estamos promoviendo en el Parlamento sobre infancia y adolescencia, queremos que sean políticas de Estado. O sea, generalmente trato de dialogar, trato de ser respetuosa, y desde ahí pienso que es la responsabilidad que nosotros tenemos. Entrar en agravios que no tienen fundamento, por más que discrepemos, no le hacen bien al sistema político, pero no le hacen bien a la gente. Entonces, en esas cosas no me gusta entrar, y menos a veces cuando no se hable, cuando a veces podemos tener algún problema. Como me pasó una oportunidad, llamé a esa persona, fui a su lugar, intercambiamos y quizás no se hizo público. Pero esa forma de hoy, de todo estar en una confrontación cuando hay problemas graves para resolver, cuando estamos en una pandemia, cuando va a aumentar la pobreza en los niños, cuando tenemos situaciones como hoy es el rotulado de alimentos. Sí, no es el camino. O sea, no es el camino. Para mí no es el camino. Lo que Vamos yo tengo con- que resolver es la dinámica, chiquilín. Sí, la última. Dale. Talvi quería construir 136 liceos modelo. Cristina Lustenberg quiere construir 136. Más que 136, me gustaría 1336, Sofía, centros quizás de educación y primera infancia para que las mujeres en este país el cuidado sea un derecho garantizado. Quiero hacer miles de cosas para que mujeres y varones haya políticas como hoy tenemos garantizadas por suerte por ley de salud sexual y reproductiva que nos permite elegir cuándo o no tener hijos, pero cuando sí se deseamos el Estado sea garante de ese derecho y que nos permita a las mujeres cuando decidimos estudiar, trabajar, tengamos los cuidados garantizados por el Estado y no quizás por la capacidad de bolsillo que tengamos nosotras o que nos limite oportunidades, porque el Uruguay eso es una limitante.
la carga de cuidados que tenemos las mujeres. Y por suerte, en las generaciones más nuevas, cada vez más los varones se van incorporando a los cuidados. Entonces, mi sueño quizás es eso, que haya muchísimos más espacios donde sea una ciudad que ame a los niños y a las niñas. Bueno, se está pidiendo que la equiparación, digamos, de la licencia maternal y paternal, ¿no? Que hasta ahora... Bueno, eso es como hizo España, sí, claro. Que ustedes saben que el Uruguay ha venido avanzando hasta el 2013 en la ley 19.161, que aumentó sobre todo a las trabajadoras y trabajadores del sector privado, se aumentó, se sumó a los 3 días que los varones tenían por paternidad a 10 días, pero me parece que el camino es ese, el camino es a tener más días que los cuidados sean compartidos. En el mismo tiempo, las mamás, los papás, que sea más tiempo para estar juntos. El Uruguay también, después de la licencia estrictamente por maternidad, que a veces está vinculada a la lactancia, da de una manera optativa que el cuidador en ese momento sea el papá o la mamá, y eso hace que solamente un 2% de los varones ocupen ese rol. Yo creo que el Uruguay, eso es una de las cosas que me gustaría trabajar en esta legislatura, que las licencias realmente nos ayornemos, no solamente cumplamos lo mínimo que nos exigía la OIT, que hasta el 2013 el Uruguay venía atrasado. Tenemos que ir mucho más. Hay una cuestión cultural también, ¿no? Yo tengo 2 nenes y lo hablábamos siempre de eso, de la costumbre, ¿no? De que la mujer es la que tiene que estar cuidando. Y es una locura porque además te perdés vos de un montón de cosas. Más allá de todo, vos como padre, te perdés de un montón de cosas que están buenísimas a la hora de cuidar. Es así, tener una cosa de corresponsabilidad. Claro, no de ley. O sea. Pero bueno, las cosas funcionan en un país con un marco legislativo. Entonces, coincido que el Uruguay, en esa pregunta, Adriana, tendríamos que avanzar mucho más en el marco que hoy tenemos regulatorio de las licencias parentales. 16 semanas es en España, ¿verdad? 16 semanas de forma igual para los dos. Entonces eso es una cosa muy buena porque está demostrado. Hay estudios de que cuando los padres se involucran en los cuidados, en la crianza de los niños desde las primeras etapas, realmente eso tiene muchos beneficios para esa crianza de esos niños. O sea, eso es algo, y para generar una corresponsabilidad, que la carga de los cuidados no vaya solamente en las mujeres, como tú decías, sino que también los varones compartan ese cuidado y que tampoco no sea una obligación, sea algo a disfrutar. Y porque también hay que cuidar. Las mujeres sabemos que las que elegimos tener hijos por determinadas cosas también es una carga de cuidados, de culpa, de horas, compatibilizar eso con el trabajo. No sé cómo es la experiencia de ustedes, y ¿no? Que es difícil para todas, estemos como estemos, sobre todo también para las más vulneradas, ¿no? Porque uno a veces puede optar por tener ayudas con trabajadores que nos ayuden en nuestras casas, por acceder a centros de educación inicial. No es lo mismo. Para una trabajadora que gane un sueldo mínimo, tener garantizado, si no accede a un centro de educación inicial. Por eso nosotros también, como Frente Amplio, lo que fue la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y esas cosas son cosas que realmente el Uruguay tendría que tener como políticas de Estado, porque eso nos va a hacer en un país que sea menos desigual. Vayamos a la política, al espacio este. Y ya tengo que los ojos te brillan así. No, porque ¿sabes lo que pasa? Tenemos un montón de preguntas. No, te juro, no sabes lo que y va pasando a los minutos y si no nos quedamos cortos. Bueno, en un momento, al principio estaba con Álvaro García, se juntaron firmas, digamos, para justamente integrar formalmente Frente Amplio. ¿Por qué esta decisión en lugar de integrar uno de los sectores? No, nosotros, digamos, Sofía, existentes? te voy a decir, nosotros lo que hicimos con Álvaro García y los compañeros y Comedia Plataforma fue una alianza electoral. PAR surgió antes. PAR, ustedes saben que yo venía de un sector, fui independiente, después milité en un sector en Compromiso Frente Amplista y quedé de nuevo como independiente después que renuncié a ser subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Y me incorporé a trabajar en el ámbito legislativo porque quiero trabajar en el ámbito político. Ahí se fue dando la coyuntura de crear un sector político que es PAR, que quiere decir participar, articular, redoblar. Somos un espacio integrado en un 70% por frente amplistas, mujeres y varones independientes que no iban encontrando dentro de los sectores mayoritarios y se decidió conformar este sector. Después, llegado a las elecciones, hicimos una alianza electoral, o sea, nosotros somos un sector quizás que ya nos creamos con la autorización que se da formalmente para ingresar en la Corte Electoral, y después decidimos nosotros tener nuestra propia identidad. Pero el Frente Amplio es un partido político que tiene una estructura muy organizada, a veces demasiado estructurada,
Y para ingresar como sector político, nosotros ahora tenemos el voto, el respaldo de los votos por parte de la ciudadanía, pero somos un grupo de sectores que estamos pidiendo la incorporación formal al Frente Amplio porque entendemos que si bien cuando uno después hace alianzas electorales, lo que queremos es incorporarnos para trabajar en la diversidad de concepciones que podemos tener bajo un programa único. Eso le hace bien a una fuerza política, incorporar más miradas, no tener solamente... Ahora, el FA tiene sectores. muchos sectores, digamos, Tiene y a muchos veces, sectores. como todas las... Es una gran coalición. Tienen rispideces y a veces es difícil llegar a un, digamos, a un siempre consenso. lo hablamos, siempre se llega a Y un en este consenso. momento que están haciendo oposición, está complicando de vuelta volver a acomodar el cuerpo. Y porque... Entonces seguir sumando... fíjate, el viernes hizo 50 años Sí. de que por suerte el Uruguay, veníamos de partidos tradicionales de muchos años, porque son el Uruguay, el Partido Nacional y el Partido Colorado son los partidos políticos de muchos años en el mundo. Sí. Cuando el Frente Amplio se crea en el año 71, se crea una coyuntura económica y política que nos permitió el viernes cumplir 50 años, pero sí tenemos una variabilidad. Desde que se creó en sus inicios, Sí. vinieron ciudadanos de la extracción ballista, wilsonista, del PDC, el Partido Comunista, ya desde sus inicios fue una variabilidad como fuerza política de izquierda, y sí tiene eso, y ahora este año nosotros veníamos de 15 años de gobernar el gobierno nacional. No es fácil adaptarse al rol de la oposición en marco de una pandemia, donde también hay que tener una responsabilidad. A mí me gusta formar parte de una Y después de oposición. 15 años de desgaste, ¿no? De gobierno. Y de un gobierno ¿Le está nacional costando encontrar que el también, lugar? que cuando perdimos, no nos olvidemos que en el balotaje se perdió por 30.000 votos. Somos el partido político que mayoritariamente, a diferencia de la coalición que hoy ganó de forma democrática y que votó este país, es la conjunción de 5 partidos políticos, ¿no? Nosotros somos un partido político con diferentes sectores políticos. Entonces eso también, y bueno, hemos trabajado mucho, no nos olvidemos que fue el inicio de la pandemia, la ley de presupuesto, la rendición de cuentas, la LUC, antes que nada, o sea, nos desafió a cómo también acompañamos al gobierno en un problema, y en eso yo he trabajado muchísimo, y dentro de la bancada y en conjunto con la diputada Echeverri en la Cámara de Diputados en la Comisión de Salud, acompañando y mucho en un problema de como puede ser tan grave como fue la pandemia, como es la pandemia, Claro. y el abordaje que tenía que tener, y también cómo hoy ha transitado, porque el Uruguay construyó, no nos olvidemos, un sistema nacional integrado de salud. O sea, la pandemia ha sido un problema muy grave que hoy tenemos que abordar, que se ha venido transitando desde el punto de vista sanitario con diferentes variables, pero nosotros hemos acompañado y siempre hemos sumado nuestra experiencia, nuestro saber, porque no hay nada más importante que la salud de cada uno de los ciudadanos. Con eso realmente podemos tener algunas discrepancias en algunos temas puntuales, en más políticas sociales, en que el Estado tiene que invertir más para garantizar a aquel trabajador informal, a todas las cosas que también desnudó la pandemia, porque la pandemia desnudó situaciones estructurales que quizás el Uruguay las tiene que ir abordando. Y también generó otras. Que Y también generó otras, generó la otras. cultura, o sea, Sí, sí. imagínense la situación de la cultura, o sea, hay determinadas, y ahora estamos muy preocupados por el aumento que puede generar la pobreza en el Uruguay. Acuérdense que la pobreza mayoritariamente está concentrada en los hogares donde hay niños y niñas. El romanticismo de la cuarentena para las mujeres fue una carga muy importante, que los niños no concurran a los centros educativos solamente. Nosotros siempre hemos apoyado las medidas de cuidado, siempre me verán, y de distanciamiento físico. Quizás nosotros tuvimos discusiones en la interna y como bancada de Frente Amplio no estuvimos de acuerdo con una cuarentena obligatoria, Sí. cuando a veces el gobierno hace alguna expresión de esa, nosotros como bancada no. Tuvimos una de acompañar, porque las decisiones las tomaba el gobierno, pero sí marcar cuando nosotros entendemos que tiene que haber políticas sociales más Sí, activas. el gobierno nunca quiso una cuarentena obligatoria, ¿no? Eso es No. algo que siempre No. determinó. Tenemos que ir a la última, pero es que son las elecciones internas del Frente Amplio. ¿Quién queda?
Nosotros todavía no hemos 23 de tomado postura, Rafael vieron que era ahí. Michelini, Cristina Lustenberg. Cristina No, Lustenberg. Cristina Lustenberg, seguro no. Seguro que no. ¿Seguro no por ti o por qué? No, yo quiero hacer política, estoy ocupando una banca en la Bueno, cual para ser presidente de hoy los siento partidos que más mi votados. lugar es estando en la Cámara de Representantes donde la ciudadanía me Marcos votó Carámbula. y me eligió. Marcos Carámbula lo conozco, es colega, nosotros como sector político no hemos tomado una posición, todavía estamos pidiendo para ingresar en la estructura, nosotros participamos como diputados en los ámbitos. Pero ¿y a quién te gustaría vos como parte de esta Y a mí me estructura gustaría nueva? que el Frente Amplio entre en una etapa de renovación que sea, ustedes saben que el Frente Amplio fue el primer partido político que en la fórmula votó tener una fórmula paritaria. Me gustaría que haya más mujeres participando en los ámbitos políticos, pero yo hoy no tengo, y nuestro sector todavía no ha tomado No una tenés un postura, porque todavía no está, hay nombres que circulan, y esos aprendí también, que en eso hay que ser cuidadoso, hasta que la estructura y se vaya discutiendo más políticamente. Hoy nosotros no tenemos una postura clara en eso, sí, claramente nos gusta que el Frente Amplio defienda y se involucre en la discusión política que tenga el país en esta coyuntura, tengamos una renovación, que la renovación no solamente de edad, la revolución es que se dé una revolución en nuestra fuerza política que nos permita ser una oposición con responsabilidad, ir trabajando nosotros a nivel parlamentario, proponiendo leyes que cada día mejoren la vida de la gente, acercándonos a escuchar mucho las necesidades que tiene la gente para llegar al 2024 como nuevamente una opción válida, que para que siempre los ciudadanos elijan. Ahora estamos en una etapa de trabajo. El Uruguay tiene una etapa electoral que es demasiado larga. Sí, totalmente. Entonces, ¿entienden? Yo estoy un poco A trabajar, cansada laburar, ahora. es momento de de- que quiero de trabajar, trabajar, hacer cosas, exactamente. porque la etapa electoral limita mucho Seguro. en todos los ámbitos. O sea, miren que cuando fue la prórroga por la pandemia de las elecciones departamentales, genera todavía dificultades muy importantes, hasta que cada uno no está en su lugar, genera una inacción en muchas de las duda. decisiones o están muy determinadas por el ámbito electoral. Claro. Cristina, nos queda un bibliorato de temas para hablar contigo. No tenemos más tiempo, pero la verdad hay un montón de cosas. Muchas gracias por estos minutos y por haber venido a despertar. Gracias por Bueno, venir. placer. gracias a ustedes por permitir esto y estar poniendo estos temas en la agenda. Vamos arriba.